En este video veremos una colección de figuras Lego basadas en los personajes del popular juego Super Smash Bros. Así que quédate para descubrirlas todas. La primera figura de esta colección es el mismísimo Super Mario. Esta figura es una versión ligeramente diferente de la que había incluido en mi colección de Lego videojuegos, con tonos más serios y una expresión ligeramente diferente. Su accesorio es el Super Champiñón, el cual también es un objeto que se puede utilizar en Super Smash Bros. Decidí incluir como personaje adicional en esta colección al hermano de Mario, Luigi, pues también ya había incluido esta figura en un video anterior y no me costaba nada añadirla. Su accesorio es una flor de fuego, otro objeto que se puede utilizar en Smash Bros. La segunda figura de la colección es Donkey Kong, uno de mis personajes favoritos del juego. Ya que él es un gorila con brazos grandes, decidí utilizar los brazos especiales de la minifigura de Baymax para este personaje. Su cabeza es una pieza especial moldeada, y su accesorio es una pieza de banana, representativa de Donkey Kong, pero también es un objeto común en Smash Bros. Esta colección fue sugerida en los comentarios por Fabián Alfonso. Si tú quieres ver algún personaje o serie específica en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Antes de continuar con el video, les mostraré la silueta de dos de las figuras restantes de esta colección, para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Dejen sus respuestas en los comentarios y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video. Los ganadores del video pasado fueron Fabián Moreno, Ángel Zapata y Tania Tarmeño. Gracias por participar. La tercera figura es la cazarrecompensas Samus. Su traje de poder es bastante complejo, por lo que creé un accesorio especial de casco que se colocara sobre su cabeza y que al mismo tiempo incluyera unas grandes sombreras sobre sus brazos. En su brazo derecho tiene una pieza especial que reemplaza su mano por su cañón láser, y ya que esta figura ya era demasiado compleja, decidí que su accesorio fuera una pieza lisa que representa el ataque espiral, un objeto de Smash procedente de la saga Metroid. Me encanta Samus, es una guerrera implacable. La próxima figura es Pikachu, el Pokémon más famoso de todos. A este monstruo de bolsillo ya lo había incluido en mi colección Lego de Pokémon, pero ese video fue de los primeros que hice, y decidí volver a hacer la figura desde cero para darle una apariencia más pulida, pues la versión original ya no me agradaba mucho. Su accesorio es una pieza especial que representa una Pokébola, la cual se puede utilizar en Smash para invocar Pokémon que te ayudan en la pelea. La siguiente figura es otro Pokémon, el poderoso Charizard, que representa al personaje entrenador Pokémon. Su accesorio es una Master Ball, el otro tipo de Pokébola que se puede utilizar en Smash para invocar a Pokémon legendarios y más poderosos. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Para terminar con la primera mitad de los personajes tenemos al tierno Kirby, el cual fue bastante difícil de adaptar a minifigura Lego, pues su cuerpo es pequeño, sin extremidades y completamente redondo. Utilicé piernas cortas de Lego y un nuevo accesorio que reemplaza su cabeza y cubre su torso por delante y por detrás para tratar de darle una forma lo más esférica posible. Creo que ya sé por qué Lego no hace figuras de Kirby. Su accesorio es una pieza nueva que representa la estrella remolque, un objeto procedente de la saga de Kirby. Y ahora, una pausa para aprender. Disputa. Una lucha o combate. Una discusión o desacuerdo entre dos o más partes. Ejemplo: los hermanos tuvieron una disputa por la última barra de chocolate. Los países firmaron un acuerdo para terminar la disputa. Fin de la pausa. Como séptima figura de esta colección tenemos al Capitán Falcon, que en este punto ya es más famoso por Smash Bros. Que por sus propios juegos. Sobre su cabeza tiene una pieza especial de casco con su logo dorado.
En su cuello coloqué un accesorio de bufanda ya existente. Como complemento de esta figura quise incluir otro de los objetos más famosos de Super Smash Bros. Así que su accesorio es una pieza de bate de béisbol con un diseño que representa al bate de home run. La siguiente figura es uno de los personajes más indiscutiblemente conocidos de todos los videojuegos, Pac-Man. Su figura utiliza prácticamente la misma pieza especial de la minifigura de Kirby para tratar de darle forma esférica, con la diferencia de que la pieza de Pac-Man incluye sus cejas y su gran nariz. Esta figura también la había incluido en mi colección de Lego videojuegos, pero esta nueva versión incluye como accesorio su icónica campana, además de una manzana. Si el video te está gustando hasta ahora, no olvides apoyar mucho dejando un like y compartiéndolo, pues eso ayuda muchísimo al canal. La siguiente figura de la colección es Marth. Él representa toda la saga de Fire Emblem en esta colección. Esta figura está bastante detallada, pues incluye dos piezas de tela, una por debajo de su torso y otra en su cuello para simbolizar su capa. Su accesorio es una pieza nueva con la forma de su espada Falcion, y su cabello es una pieza moldeada con más detalle que también incluye la tiara de este personaje. ¿Has jugado algún juego de la saga Fire Emblem? El siguiente personaje es Mega Man, al cual creé para mi colección de Lego de personajes robots. Te recomiendo ver ese video si aún no lo has visto, pues tiene varias de mis figuras favoritas. La cabeza de este personaje es una pieza regular, pero encima se le colocó una pieza nueva de casco que le da esa característica forma a su cabeza. Sus piernas son medianas, pues Smash Bros. Utiliza el diseño de Mega Man clásico, el cual era bajito. Su accesorio es una pieza de cañón que se puede colocar sobre cualquiera de sus brazos para simular sus ataques. La siguiente figura de la colección es Ryu, el peleador más icónico del clásico videojuego de luchas Street Fighter. Este personaje tiene una nueva pieza que representa mejor el despeinado cabello de Ryu y que también incluye la cinta roja de su frente. Su accesorio es una pieza de energía azul que representa sus poderosos ataques, como su famoso Hadouken. Al igual que con Mario y Luigi, decidí incluir también la minifigura de Ken en esta colección, pues ya la tenía hecha. Las diferencias principales son el cabello rubio de Ken y su accesorio en color rojo para simbolizar los flameantes ataques de este personaje. Finalmente, la última figura de esta colección es otro de mis personajes favoritos de Smash Bros., Cloud, de la saga Final Fantasy. Obviamente, su accesorio debía ser la enorme Buster Sword, el arma característica de este personaje y el accesorio más grande en esta colección. Esta figura tiene una pieza de cabello especial con bastante detalle, y debajo de su cabeza se coloca un accesorio de cuello, que incluye la hombrera metálica de Cloud. Yo quisiera tener el cabello de Cloud. Como muchos de ustedes sabrán, ya existen figuras Lego de muchos personajes de Smash Bros., entre los que se encuentran Sonic el Erizo, Link de la Leyenda de Zelda, Isabelle de Animal Crossing e incluso Steve de Minecraft, por lo que no pude crear las figuras de esos personajes para esta colección, pero son un buen complemento de la misma. Como siempre, hice el instructivo de la colección donde se pueden ver todas las figuras juntas. También creé una versión más grande del instructivo en la que incluí como figuras secretas a los personajes que ya tienen su figura Lego oficial. De igual manera, diseñé la cajita secreta donde se venderían las minifiguras. ¿Cuál de las figuras del video fue su favorita? Las mías fueron Samus y el Capitán Falcon. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Ulises Rap, que me mandó su concepto para unas figuras Lego de Wallace y Gromit. Me encantaron los accesorios. También a Cece Farran, que me envió su versión de las fases de Naruto en el estilo de Among Us. Se ven bastante bien. Y finalmente a Mateo Salvador, que me mandó su personaje original de Battle for Dream Island. Gracias por el dibujo.
Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. No olvides que también puedes hacerte miembro del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.